Realmente ese es el tema del Sermón del Monte. ¿Cómo se ve la vida cristiana? ¿Qué es lo que reflejamos? Y las bienaventuranzas, que fue lo primero que vimos, son este resumen a grandes rasgos de todas las características principales del cristiano. Por eso nos tomamos el tiempo para estudiar una por una. Y después empezamos a ver cómo es que nos relacionamos con el mundo que nos rodea y hablamos de lo que significa ser sal, lo que significa ser luz. Y la semana pasada hablamos de la relación que Jesús tiene con la ley y la manera en que eso se aplica a nosotros. Porque Jesús dijo en el versículo 17 que Él no vino para abrogar la ley, sino vino para cumplir la ley. Y terminamos el domingo pasado diciendo o hablando de cómo es que nosotros tenemos que superar la justicia de los escribas y fariseos, que si recuerdan son los que se encargaban de estudiar la ley y de decirle a la gente cómo aplicarla. Entonces decían, a ver, la ley dice esto es como lo tienes que hacer. Y Jesús le dice a los que están escuchando, ustedes tienen que ser más perfectos que los fariseos y los escribas. Su justicia tiene que superar la de ellos. Y ellos eran gente que seguía todo lo que decía la ley. Entonces pone una posición muy difícil para sus oyentes, porque empiezan a preguntarse, bueno, ¿cómo le puedo hacer si yo veo a estas personas que se portan tan bien y que son tan rectas? ¿Cómo, Jesús, me estás diciendo que yo tengo que superarlos a ellos? Entonces, en las siguientes secciones vamos a ir viendo a qué se refería Jesús cuando dijo eso. Y va desarrollando diferentes aspectos de la ley que eran muy conocidos y trata de profundizar Jesús sobre esos puntos. Y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. No es accidente, creo, que Jesús haya comenzado con el tema del enojo, de la ira. Creo que sabe que de alguna manera u otra todos nos hacemos culpables de lo que estás diciendo aquí. Cuando Jesús dice, a ver, ustedes piensan que son muy buenas personas porque no han asesinado a nadie, porque no le han quitado la vida a nadie. Pero yo les voy a decir lo que está detrás de un asesinato, y es esto. Y se trata de un asunto del corazón. Y cuando tú eres culpable del asunto del corazón, entonces no hay diferencia. Sí, a lo mejor en la corte externa, porque pues si no has matado a nadie no vas a ir a la cárcel. Pero si matas a alguien te van a meter a la cárcel. Eso está en nuestra ley. Pero si no has matado a nadie no te van a meter a la cárcel. Y Jesús quiere dejarnos ver que hay un asunto mucho más importante que la ley externa. Ahí vamos a ir un punto a la vez. Y quiero que vean primero la relación que Jesús tiene con respecto a la ley nuevamente, porque eso lo vimos anteriormente.
cuando dijo, no penséis que vino para abrogar la ley o los profetas, no vino para abrogar, sino para cumplir. Jesús ya empezó a establecer esta relación que él tiene con la ley. Y cuando él empieza a decirles a ellos, a su audiencia, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, nuevamente está estableciendo su relación a la ley. ¿Qué es lo que él está estableciendo? Está estableciendo el corazón de la ley. Pero, ¿por qué es que Jesús está capacitado para hablarnos del corazón de la ley? ¿Qué es lo que le da esta clase de autoridad? Por encima de la de los escribas y fariseos, porque aquí este es el punto, Jesús no está contradiciendo la ley, está contradiciendo la interpretación común de la ley, que la ley solo se refiere a los actos externos. O sea, cuando dice oísteis que fue dicho, ¿a quién se refiere? Pues a lo que dicen los escribas y los fariseos. O sea, eso es lo que ustedes escuchan con respecto a la ley, estas cosas externas que tienen que cumplir. Y la gente asumía, bueno, ellos son los que saben la ley, que ellos nos expliquen cómo funciona. Es un poco como funcionaba, Alejandro estaba haciendo mención a algo de esto hoy en la mañana. ¿Se acuerdan cuál era la situación de la iglesia antes de la Reforma? Antes de la Reforma había una situación muy peculiar porque las misas eran en latín, o sea, sería la Biblia en latín y la Biblia estaba en latín. Y entonces de repente ya no era muy accesible para la gente y la gente dependía de que se les explicara qué es lo que decía. Creo que era una situación parecida con los escribas y fariseos, porque la gente decía, bueno, ellos son los que se dedican a eso, que ellos nos expliquen. Y lo que ellos hablaban siempre eran estas cosas externas. Haz esto, no hagas esto, no hagas esto. Y entonces Jesús les dice, ustedes han estado escuchando eso por mucho tiempo. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está combinando aquí el matar, que es uno de los mandamientos, con algo que viene en Números sobre la consecuencia de matar. Pero yo os digo, y Jesús lo dice con la autoridad de la cual nos habla Isaías 2:3, que dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. O sea, Jesús tiene esta clase de autoridad para establecer pues cómo funciona la ley. Por eso dice, yo os digo. Vean lo que dice 2 Corintios 3:6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿A qué se refiere Pablo ahí? Lo externo, la letra, te mata. Lo externo, las actitudes externas nada más, te condenarán al final. Pero el Espíritu da vida. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está diciendo, la ley se trata de algo más profundo, no de listas. Nos gustan las listas. Nos gusta que nos digan, haz esto y haz esto y haz esto y no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto. Cuando vas a nadar a una alberca, se fijan, siempre está ahí su reglamento. Entonces te fijas a ver si no estás violando alguna de sus reglas para asegurarte que estás dentro de el parámetro que tenga ahí el hotel o lo que sea. Entonces, ¿funciona así la ley de Dios? Está ahí nada más para que busquemos la lista y digamos, sí, eso sí lo cumplo, eso también, eso también. ¿Para eso está? No, no está para eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Jesús dice, yo os digo, lo cual significa que Él tiene autoridad para interpretar su propia ley. Él tiene la autoridad para decirnos de qué se trataba realmente cuando Dios la dio a Moisés.
La ley no es un fin en sí mismo. Eso es el punto aquí. O sea, la ley no está diseñada para llevarnos a la ley. Aquí está la ley, cúmplanla, de eso se trata, de la ley. No, la ley simplemente es un medio para llevarnos a alguien más. No a algo, sino a alguien. Es decir, Dios, a conocer más acerca de Dios, entender realidades nuevas con respecto a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Vamos a analizar qué es lo que dijo. Y este es el resumen de lo que les acabo de decir. El propósito de la ley no es crear reglas opresivas, sino promover el desarrollo libre del carácter espiritual. Vamos a ver cómo es que funciona eso. Jesús aquí habló acerca de el asesinato, el homicidio. Pero realmente no. Realmente de lo que habló aquí es de la raíz, de qué es lo que está detrás de un asesinato y de un homicidio. ¿Qué es lo que está detrás? Primera de Juan 3:15 dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Suena como lo que dice Jesús cuando dice: quedarás expuesto al infierno. Entonces, de repente esta categoría, miren hermanos, eso es lo que hace el Evangelio. Realmente eso es lo que hace el Evangelio. Lo vimos cuando teníamos aquí lo de los pasos del maestro. Nos pone a todos en la misma categoría. De repente ya no hay gente buena y gente mala en el mundo. O sea, ese es el problema, que la percepción común es, pues es la gente buena la que no hace cosas tan malas, y la gente mala es la que sí hace cosas tan malas. Entonces, por supuesto, cualquiera pensaría mal de un asesino. O sea, si alguien te dice: fíjate que yo he matado a varias personas, ¿qué haces con esa persona? ¿No? Dices: pues no estoy seguro si yo quiero ser tu amigo. De veras, o sea, sí nos espanta, porque estamos hablando de un nivel aquí arriba que pues la mayoría de nosotros pensamos que somos incapaces de cometer esa clase de crimen. Pero Jesús aquí está diciendo: todos estamos dentro de la misma categoría, porque dentro de todos nuestros corazones está esta capacidad. La misma capacidad que tiene ese hombre que mató a alguien, la tienes tú. Porque en tu corazón está la misma raíz que lleva a ese tipo de acciones que él cometió. Entonces, vamos este es un mensaje de pura aplicación casi, muy práctico, porque de eso es, ya llegamos a esta sección del Sermón del Monte. Cuando Jesús dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, tenemos que detenernos un momento y pensar a qué tipo de enojo se está refiriendo Jesús. Porque hay un enojo santo y hay un enojo pecaminoso. Ira justa o ira pecaminosa. El boletín, ya les decía Roberto, trata del tema de la ira de Dios. La ira de Dios, ¿qué clase de ira es? Es ira justa, es ira santa. Dios no peca en su ira. Entonces, pues a ver, vamos a pensar qué es lo que diferencia ira pecaminosa e ira santa. ¿Qué creen que es la diferencia principal entre estas dos? Esto es lo que más estuve meditando y lo que más trabajo me costó, porque es que miren hermanos, la verdad, vamos a ser honestos. Todos pensamos que cuando nos enojamos, nos estamos enojando justamente, ¿no? Existe esta percepción de que pues por lo regular sí es ira justa, especialmente si eres cristiano. Piensas que siempre que te estás enojando, pues hay una razón buena para enojarme. Entonces es un poquito difícil este tema, porque tenemos que confrontarnos a nosotros mismos
con esta realidad, ¿no? O sea, ¿nos estamos enojando correctamente, sí o no? Yo quiero decirles que creo que el 90% de las veces que todos nos enojamos aquí es ira pecaminosa. Es raro que nos enojemos correctamente, es muy difícil controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Cuáles son algunas de las diferencias? Bueno, una de las diferencias, creo yo, es cuando podemos focalizar la manera en que nuestra ira tiene como su objetivo realmente el pecado y no tanto el pecador, ¿sí? O sea, ahí es donde empezamos a darnos cuenta un poquito cómo estamos llevando a cabo nuestra ira. Alguien hace algo terrible, algo malo, y de repente eso malo quita nuestra atención del pecado y se empieza a enfocar en la persona. Y empezamos a sacar nuestro enojo hacia la persona. Y creo que Dios no hace eso, en realidad. Dios, en la Biblia, cuando se aira por el pecado, el otro sentimiento que siempre es acompañado por la ira de Dios, ¿cuál es? Tristeza. Hay una tristeza y un verdadero sentir en el corazón de Dios, y lo hablamos el otro día cuando estábamos hablando del significado de Dios se arrepiente, ¿no? Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, ¿qué significa eso? Pero hay un verdadero sentir de tristeza en el corazón de Dios cuando se manifiesta su ira. O sea, ustedes ven cualquier descripción en toda la Biblia con respecto al pecado del hombre y Dios airándose contra el pecado, y siempre está acompañado de un sentir de tristeza. La diferencia en nosotros, ¿cuál es? Que nuestra ira normalmente no está acompañado tanto de tristeza, está acompañado de un gozo medio sádico, porque es, ojalá y le vaya mal, ¿no? Y si le va bien, si le va mal, y si las cosas no le salen bien, no, le cae un rayo del cielo, me va a dar gusto. Y empieza esta sensación no de tristeza por la persona, no de compasión por la persona para ver que realmente se arrepienta y buscar cómo ayudarle a ver su error, sino ya es nada más un sentir de yo estoy contra él, ¿no? Y su malestar es mi bienestar. Así no funciona la ira de Dios. Entonces eso nos empieza a ayudar a ver cuál es la diferencia entre la manera en que Dios ve su ira y nuestra ira pecaminosa. Y vemos este ejemplo en 1 Pedro 2:23. Miren, lo he dicho antes aquí, es lo que te puedan hacer a ti, realmente no importa tanto. O sea, las ofensas personales, que son las que normalmente nos hacen enojar, o sea, cuando alguien nos hace algo a nosotros, eso es lo que menos nos debería hacer enojar. ¿Cuándo es que un cristiano tiene la mayor responsabilidad dada por Dios de enojarse? Cuando se trata de Dios, ¿verdad? Cuando alguien está insultando la gloria, la justicia, la doctrina de Dios, eso es diferente. Porque no es contra mí, o sea, tú no me estás ofendiendo a mí, estás ofendiendo a mi Dios. Y de ahí nacen los salmos imprecatorios. ¿Se acuerdan del libro que tenemos ahí en la librería de los salmos de guerra? De ahí nacen. Los salmos imprecatorios están dirigidos no hacia la injusticia principalmente que está cometiéndose contra el salmista, sino la injusticia que se está cometiendo contra el Dios del salmista. Y entonces tienen esta manera de dirigirlos hacia Dios y decir: Dios, tú haz justicia porque tu nombre es el que ha sido ofendido.
Lorena me estaba contando algo sobre esto el otro día y entiendo perfectamente de lo que está hablando. Estuve hablando con unos testigos de Jehová. ¿Y qué creen que pasó? Se terminó enojando Lorena. Y le digo, yo entiendo de lo que estás hablando. Es fácil, ¿no? No sé. Y aquí es donde quiero tratar de ayudarles a entender cuál es esta justicia o esta ira santa. Debería de ser más difícil para nosotros como cristianos refrenar nuestra ira sobre una situación así que sobre si alguien nos insulta o alguien nos pegó en el coche o cosas así, ¿no? O sea, ¿eso qué? Eso no tiene que ver con la gloria de Dios, eso no tiene que ver con la doctrina bíblica, las cosas que a Dios honran. Que nos hagan lo que quieran, no quiere decir que somos dejados, pero quiere decir que no nos afanamos por esas cosas, no dejamos que esas cosas nos dominen. Y creo que mucho de lo que está hablando Jesús aquí es eso, de la manera en la cual nosotros nos dejamos llevar por las cosas que otros nos hacen. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Da algunos ejemplos. Dice, y fíjense algo, ya se los dije, pero se los vuelvo a mencionar. Lo que los fariseos y los escribas decían con respecto a la ley, decía, el que matare será culpable de juicio. Pero el enfoque está en qué tipo, no en el juicio de Dios, en el juicio humano. O sea, el que matare será culpable de juicio, sí. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo se llama? La pena de muerte es bíblica en ese sentido. Hay un castigo y tú quitas la vida a alguien y tú debes de morir. Pero eso solo es ver la parte externa. Si nada más nos enfocáramos hasta eso, creo que todos los que estamos aquí estamos bien. Y los fariseos, los escribas estaban preocupados por esto y no veían el juicio de quién, de Dios. Entonces ellos estaban enfocando nada más en, pues si va a tener consecuencias negativas con la gente, pues está mal. Pero lo que Dios piense, ese es el asunto real de la vida cristiana. ¿Qué piensa Dios? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que da Jesús? Dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estas dos palabras que usa aquí, a mí me gusta más la Biblia de las Américas. Si tienen la Biblia de las Américas, usa otras palabras que creo que son más descriptivas de lo que es realmente lo que está diciendo Jesús. Necio no es la palabra, o sea, la palabra es raka, una palabra en arameo que específicamente es vacío, como decirle a alguien cabeza hueca, ¿no? Quitarle valor a la persona, decir como, no tienes valor, no vales nada. Ese tipo de actitud hacia una persona, de insultar su valor como persona. Más bien es eso. Y el segundo es el que fatuo, necio, más bien. Ahí es donde podríamos meter la palabra necio. Así es como está en la Biblia de las Américas, búsquenlo. Que le diga necio, quedará expuesto al infierno de fuego. Y ahora, necio es un insulto no a tu valor, sino a tu moral. O sea, eres un necio. O sea, nada más no escoges correctamente, no haces lo correcto. Esas son las dos palabras que usa Jesús. Entonces, ¿cómo? ¿A qué está tratando de llegar Jesús? ¿Cómo podemos destruir a alguien? A eso está tratando de llegar. ¿Cuál es nuestra mejor arma contra una persona? ¿Un cuchillo?
Por lo regular, nuestra mejor arma son nuestras palabras. A eso está tratando de llegar Jesús. Dice, ustedes saben a lo que me refiero, porque cuando ustedes empiezan a tener ciertos sentimientos con respecto a alguien, empiezan a usar ciertas palabras y empiezan a expresarse de cierta manera sobre las personas. Y de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que está saliendo de tu boca es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Entonces, cuando estás buscando qué palabra puede ser la más hiriente, qué palabra puede ser la más humillante, qué palabra puede ser la que más lo avergüence, de eso es lo que está hablando. Y todos sabemos a qué se refiere. O sea, es ese sentimiento de tómala, ¿no? Eso era. A ver qué contestas a eso. Y esa idea de que dije lo que tenía que decir para ganar, para expresar mi sentimiento en mi corazón y de poner a la otra persona en su lugar. Esto pasa todo el tiempo, es una batalla de palabras que tenemos con la gente. A ver quién gana, ¿no? Tú empiezas una discusión con alguien y yo digo algo, él contesta algo y dice, bueno, tú me dijiste eso, entonces a ver qué te puedo contestar yo. Entonces yo te digo esto. Y él dice, tú me dijiste eso, entonces yo te digo esto. Y entonces así va la batalla de palabras unos contra otros. Y eso es de lo que está hablando Jesús, es qué palabras estamos escogiendo para denigrar, para humillar, para hacer sentir mal a alguien. Esas son las palabras que nos hacen culpables del juicio de Dios. Destruimos a la gente con nuestras palabras. Miren, hermanos, hay algo aquí de lo cual no nos escapamos nadie. No nos escapamos. Hay gente que me dice, oye, Natán, es que tú nunca te enojas y siempre estás tranquilo. Pues, ¿saben por qué piensan eso? Porque no ven mi corazón. Por eso. O sea, la realidad es que todos tenemos diferentes maneras de expresar nuestro enojo. La manera en que expresas tu enojo no es el problema. Lo que hay en tu corazón es el problema. Entonces, yo puedo simular muy bien que no me enojo y soy una persona muy alegre y todo me gusta y nadie me hace enojar. Yo puedo simular eso muy bien. Pero ustedes no ven mi corazón. Dios sí ve mi corazón. Entonces, este pasaje nos confronta a todos. No está confrontando a los enojones que conocemos en la iglesia, ¿no? O sea, ya tenemos que identificar, este mensaje es para esa persona, porque esa es la persona que siempre se está enojando de todo, ¿no? No, este mensaje realmente se aplica a cada uno de nosotros, nuestros sentimientos hacia los demás. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que nos ayudan a identificar este tipo de actitudes hacia los demás? Quiero darles varios ejemplos porque he estado pensando sobre esto y la manera en que siempre queremos justificar nuestras acciones. Esta es la realidad de este pasaje, es que les digo, cada vez que surge una situación, por supuesto que tenemos una manera de justificarlo, todos. ¿Sí? Pero es que, ¿no lo estás viendo? O sea, ¿cómo no voy a decir algo? ¿Cómo no me voy a enojar? O sea, siempre tenemos algo detrás. Por supuesto, pues por eso te enojaste. O sea, Jesús aquí no está diciendo que no hay ninguna motivación. De hecho, sí la hay, siempre, cada vez que surge ira en nuestro corazón, hay una razón. Entonces, vamos a identificar qué es lo que está pasando y cómo es que podemos identificar si está mal y si encajamos, si estamos mal, si encajamos dentro de lo que está diciendo Jesús aquí. Piensen un poquito. Cuando hablas acerca de alguien, ¿estás siendo objetivo con respecto a lo que dices de esa persona? Y les voy a dar una pista que les va a ayudar a saber si están siendo objetivos.
Una pista muy sencilla es, ¿qué porcentaje de lo que dices de esas personas, especialmente si es alguien que conoces bien, o conoces ya por un tiempo? Y entonces me estoy refiriendo principalmente pues, al contexto de familia, o sea, familia carnal, y también contexto de la iglesia, porque aquí es donde podemos verlo siempre. Me expreso sobre alguien, digo mi opinión sobre alguien. ¿Qué porcentaje de lo que digo de esa persona es negativo y qué porcentaje de lo que digo es positivo? No estoy siendo objetivo, probablemente, si no hay nada bueno que puedo decir o no hay nada bueno que digo, nunca. Si todo lo que sale de mi boca es algo malo, es que esta persona, y siempre es algo malo, he perdido, te garantizo, has perdido la objetividad. Ya estás siendo dominado por tus emociones, porque ya no hay nada bueno. La pobre persona ya no puede hacer nada bueno para ti. O sea, si se paró de esta manera, porque se paró así, ¿no? Y si me saludó así, porque me saludó así, por eso está mal. Y si me saludó rápido, porque me saluda rápido y no se toma el tiempo con los demás. Y entonces ya está nuestra atención tanto en esa persona que cualquier detalle se magnifica enorme. Y la pobre persona, aunque haga inclusive el esfuerzo de tratar de ser buena contigo, no puede. No puede porque lo vas a criticar. Porque vas a decir, ahora se hace el muy amable, ¿no? Qué hipócrita. O sea, así somos. O sea, ustedes saben que no estoy inventando este tipo de cosas. O sea, esas son la clase de cosas que decimos. A ver, entonces, la pregunta es, ¿estás siendo objetivo? No. Te estás dejando llevar por tus emociones con respecto a esta persona. Ya es alguien que no te cae bien, punto. Dilo. No me caes bien. Tengo amargura contra ti y nada de lo que puedes hacer va a estar bien, nunca. Porque así eres. O sea, juzgamos el carácter de las personas y les ponemos una etiqueta y decimos, es que así es. Dios no lo puede cambiar, porque así es. Y siempre será así. Y entonces, ¿saben qué hacemos? Decimos, a ver, aquí pinto mi raya. Tú para allá, yo para acá. No te vayas a cruzar, ¿eh? Eso hacemos. Y es triste porque eso pasa dentro de la iglesia. Donde de repente tenemos estas actitudes hacia otros, en donde sentimos que ya no puede haber comunión con estas personas. Ya no podemos convivir con estas personas. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen es contra nosotros. Yo te digo lo que acabamos de leer en 1 de Pedro. La actitud que hubo en Jesús es, o sea, a Jesús lo insultaban, a Jesús lo vituperaban, a Jesús le hacían toda clase de cosas. ¿Y qué buscó Jesús? La reconciliación. Entonces, vamos a llegar a ese tema ahorita, pero el peso de este pasaje es ese. Hagan lo que te hagan, tu responsabilidad siempre es buscar la reconciliación. Vamos a arreglar esto. No puede haber eso, especialmente aquí, hermanos, especialmente en el cuerpo de Cristo, donde se supone que todos hemos experimentado lo que significa la gracia de Dios, donde no hay ningún pecado que vaya más allá de lo que tú y yo podemos perdonar. Entonces, esa es una cosa, el porcentaje de cosas positivas, negativas. ¿Hablas mal siempre de alguien? Perdóname. Pero eso quiere decir que ya la traes contra alguien. Porque por lo menos de la gente que está aquí, o sea, estoy seguro que hay alguien que sí hace muchas cosas malas y muy pocas buenas, pero por lo menos entre nosotros, entre este cuerpo de Cristo, todos tenemos cosas buenas que Dios está haciendo en nosotros. Y sería bueno que como cristianos buscáramos esas cosas buenas que Dios está haciendo.
Que podamos decir, bueno, sí la regó el hermano cuando dijo esto, pero creo que Dios está trabajando en su corazón y está cambiando. Y veo algo también bueno cuando dice esto o hace esto y tratamos de balancear las cosas, que no nada más se vayan para acá, ¿no? A lo malo, vamos a meterle un poquito al lado positivo de la percepción y de lo que hablamos sobre la gente. El otro aspecto también que nos ayuda a ver qué está pasando es cuando, y esto es lo común, ya tienes una lista, ¿verdad? Y una lista que se remonta al pasado, unos cuantos años. Bueno, es que, mira, hace como 5 años me hizo esto. Y hace como 4 años me hizo esto. Y hace como 3 años me hizo esto. Y hace como 2 años me hizo esto. Y nos vamos, o sea, ya tenemos la lista bien armadita de todo el historial de ofensas. Y podemos enumerarlas. Eso es de quien está hablando Jesús. Ese tipo de situación, ese tipo de contexto. En donde hemos dejado ya que nuestro corazón se guarde el historial. ¿Por qué tienes el historial? ¿Qué hay que ha sucedido en el pasado que no se pueda arreglar ahorita? Es la pregunta que nos está haciendo Jesús. Entonces, ¿queda claro? Todos tenemos diferentes maneras de demostrar nuestro enojo y mi esposa cree que ella se enoja más que yo. Pero no es cierto. Pero les voy a decir cuál es la diferencia. Ella habla sobre su enojo y yo no. O sea, ella sí lo dice. Y yo digo, pues, no, mejor no hablo de eso. Es la diferencia. Entonces todos tenemos diferentes maneras de manifestar nuestro enojo y ya les di algunos ejemplos de la manera en que justificamos nuestro enojo hacia alguien y nuestra relación con alguien y la manera en que la palabra de Dios nos está confrontando. Yo traté, o sea, miren, toda la semana estoy buscando, a ver, ¿cómo se ve esto? Porque si yo les digo, no le digan raca a nadie, pues van a decir, no, pues no, ¿verdad? Pero si pienso en qué implicaciones tienen, cómo se manifiesta eso y las cosas que he escuchado de ustedes, o sea, porque los ejemplos que ustedes, solo traté de empezarme a acordar, a ver, ¿cómo hablamos sobre la gente unos de otros? Cuando hay problemas en la iglesia, ¿cómo nos expresamos sobre esos problemas? Y ya me empezaron a venir un chorro de ejemplos, ¿no? De repente ya no fue tan difícil pensar en cómo se ve esto. Y creo que Jesús no solamente nos plantea el problema, sino nos plantea la solución. ¿Cuál es la solución? Dice Jesús. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuál era esta expresión raca? ¿Qué significaba? Cabeza hueca, ¿no? El quitarle el valor a una persona es no entender que es hecha a imagen y semejanza de Dios. El despreciar el valor de una persona, nadie, absolutamente nadie, haga lo que haga, pierde el valor delante de Dios. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y empezamos a meditar sobre eso y empezamos a pensar en esos detalles y decir, a ver, este hermano, Dios lo ama. Esta hermana, Dios la ama. ¿Cómo puedo amarlo yo? ¿Cómo puedo amarla yo si Dios la ama? Empezamos a pensar en estos detalles en nuestra cabeza con respecto a la relación que tienen con Dios. Y fíjense,
esto creo que lo primero que Jesús quiere hacernos ver es tener una percepción correcta sobre nosotros mismos delante de Dios. ¿Cuánto vales tú delante de Dios? ¿Más? ¿Más que esa persona que tú odias tanto? O sea, de repente sí nos sentimos así. O sea, y el ambiente de la iglesia también, hacia afuera es muy fácil que pase eso. Porque estamos aquí en este ambiente, ¿no? Todos muy santitos y conviviendo y nuestro tiempo juntos. Y salimos allá afuera y vemos ciertas cosas y dices, no, es esta gente, ¿cómo son así? Y entonces de repente empezamos a adquirir este sentido de superioridad porque somos más bien portados, más santos, y empezamos a despreciarlos, no a tener compasión, no a tener amor, no a sentir tristeza por ellos, sino a despreciarlos simplemente y decir, ellos no son cristianos, y ya. No, o sea, Dios nos ha llamado a ver el valor que todos tienen delante de Él y amarlos de la manera que Dios los ama, y eso viene de una percepción correcta sobre nosotros mismos. ¿Cuánto vales tú? Si tú entiendes cuánto vales tú, puedes entender cuánto vale esa persona que estás despreciando. Número 2, y fíjense, nada más quiero también mencionar esto, normalmente sentimos que tenemos ciertos derechos, ¿no? Y eso es siempre lo que nos hace enojar, que se violen nuestros derechos. Ese siempre es como el asunto y la sociedad contribuye mucho a eso porque hablan mucho de derechos humanos y el derecho de las mujeres y los derechos de los niños, entonces hay derechos para todos. Entonces es muy fácil que empecemos a tomar todos estos derechos y entonces cualquier pequeña violación de esos derechos que sintamos nos hace enojar. Pero nuevamente viene de entender la gracia de Dios. ¿Qué es lo que mereces? Esa es la pregunta. No qué derechos tienes, ¿qué mereces realmente? La Biblia nos dice que merecemos el juicio y la condenación de Dios. Eso es lo que dice la Biblia que mereces. Entonces, a ver, piensa en eso un poquito antes de enojarte tanto. Y miren, hermanos, es que pensé muchísimas cosas, toda la semana estaba meditando sobre esto. Este pasaje está regresando al tema que ya vimos de los 2 más grandes mandamientos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los 2 más grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, fuerza, alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi esposa le gusta comprar platos desechables. ¿Por qué creen? Para no lavarlos. Es más fácil, ¿no? Es más fácil tirar a la basura algo sucio que lavarlo. Este pasaje está elevando la importancia de nuestras relaciones con otros a un nuevo nivel. Porque lamentablemente a veces tratamos las relaciones con otros como platos desechables. ¿Verdad? O sea, se ensució, pues ya, mejor ahí muere. Entonces ya, nunca tratamos de solucionarlo, o sea, nunca tomamos ese plato y lo lavamos. Más fácil tirarlo a la basura, claro. ¿Qué es más fácil? ¿Dejarle de hablar a alguien que te ha ofendido o ir y buscarlo para tratar de solucionarlo? Es más fácil ignorarlo, ¿no? Es fácil decir, pues ya, así es, ya es lo que les decía, que esa es nuestra actitud que tomamos. Y este pasaje está diciendo, no trates tus relaciones como platos desechables. Porque tus relaciones con otros son importantes para Dios. Es una cuestión de prioridades en la vida cristiana, lo cual significa que si yo valoro lo que Dios ha hecho en mi propia vida, voy a buscar reflejar lo que Dios ha hecho en mi vida. Aquí está esta imagen, vienes con tu ofrenda
Y si yo vengo con mi ofrenda, ¿qué se supone que está diseñada esa ofrenda para recordarme? O sea, a ver, ¿esta ofrenda de quién se trata? Se la voy a ofrecer a Dios. Y entonces ahí está esta imagen del Antiguo Testamento donde pasan la corte de las gentiles, la corte de las mujeres, llegan corte de los hombres, llegan a los sacerdotes, ponen su ofrenda, ya están listos para sacrificarla, están pensando, Dios me va a perdonar mis pecados porque estoy trayendo esta ofrenda que Él me está pidiendo y en fe, no sé cómo le hace, pero confío en que me va a perdonar. Y estoy ya en este momento de meditación sobre qué significa esta ofrenda, o sea, qué ha hecho Dios conmigo y de repente, ¿qué pasa? Me acuerdo, a ver, espérame, Dios me va a perdonar a mí por algo que yo le he hecho a Él ahorita y yo todavía no he perdonado a alguien que me hizo algo a mí. ¿No hay una incongruencia ahí? Entonces dice Dios, a ver, entonces detente, regrésate con tu ofrenda, otra vez pasas por todas las cortes, vas de regreso y arregla esta situación primero. ¿Por qué? Porque si tú arreglas esa situación primero, significa que entiendes qué es lo que significa esta ofrenda. Porque esta ofrenda va a ser un reflejo hacia esa persona. Y tú le puedes decir, con toda la confianza del perdón de Dios, yo te perdono porque Dios me perdona. Y lo que yo le hice a Dios es peor que lo que tú me hiciste a mí. Prioridades en la vida cristiana. Reconciliación antes que sacrificio. Es muy fácil y nuestra iglesia tiene muchas actividades. Vean ahora los jóvenes. Se reúnen casi diario. Bueno, si no los jóvenes, los líderes, ¿no? Y es muy fácil que nos veamos involucrados en tantas actividades de la iglesia que sintamos que estamos haciendo todas estas cosas buenas, que descuidemos otras cosas y que sintamos que estas cosas buenas que nosotros estamos haciendo pues se compensan, ¿no? Bueno, sí tengo un problema con ese hermano, pero es que mira, o sea, todo lo que estoy haciendo para ayudar a otros, o sea, ¿cómo? Si no tengo tiempo para ir y reconciliar y arreglar estas relaciones, es porque estoy muy ocupado en la iglesia. Ten cuidado. Prioridades. Reconciliación antes que servicio. Para Dios es más importante cómo estás con tu hermano que qué es lo que haces y no haces en la iglesia. Estamos siempre animando a que participen y que usen sus dones para Dios. Eso no es lo más importante. Lo más importante es qué es lo que piensas del que está sentado junto a ti. Dice, aquí hay algunos pasajes solo para meditar que nos están llevando a pensar en todos estos puntos. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Cuando este pasaje termina, dice: deja ahí tu ofrenda al altar, y después en versículo 25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Creo que el énfasis de esos dos versículos, estuve meditando mucho sobre qué significado tienen. Y creo que el significado principal es que esto tiene que ser una prioridad, de tal manera que no dejes pasar el tiempo. Porque a veces ese es nuestro problema. O sea, dejamos pasar el tiempo porque dices, bueno, sí tengo un problema con el hermano, pero bueno, luego lo arreglo. Y dejamos pasar tiempo. ¿Y saben qué pasa cuando pasa tiempo?
nada más se va haciendo más grande. Y si tú dejas pasar demasiado tiempo, de repente te vas a ver envuelto en una situación que va a explotar y grande. Entre más tiempo pase que tienes algo pendiente con alguien, más grave se va a hacer la cosa. Creo que esa es la implicación de lo que dice. Y cuando dice Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es la misma idea. Es, dale prioridad, arréglalo, no te vayas a dormir, con un problema pendiente. Porque como cristianos no podemos estar dejando pasar otro día, y otro día, y otro día, y otro día. Porque Dios sabe que ahí está, en Efesios 4:26, ni deis lugar a, ¿quién? Al diablo. O sea, si tú dejas pasar más tiempo, ¿quién se va a meter en esa situación? Es como irle abriendo más y más y más y más y más la puerta a Satanás, para que él aproveche mejor ese conflicto en un futuro. Hebreos 12:14-15 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. No dejes que vaya en tu corazón brotando una raíz de amargura hacia alguien. Porque tarde o temprano eso va a contaminar a otros, porque tú hablas de esas personas, ¿o no? O sea, no te lo quedas. Y eso es lo más triste de todo, son estas consecuencias de contaminar a otros. No nos los quedamos. Sentimos la necesidad de decirle a los otros: ¿cómo me ha hecho esas cosas esa persona? No se lo decimos a él, se lo decimos a alguien más, ¿eh? Ese es el problema. O sea, él me hizo eso, me vio feo, y no se lo digo a él, te lo digo a ti. Fíjate que me vio mal, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa con esta persona que está escuchando eso? ¿Qué dice? Sí, creo que sí, tienes razón, creo que sí la trae contra ti. Y por cierto, creo que también a mí también me vio así el otro día. ¿Se dan cuenta qué fácil es? Y de repente ya hay un grupito de gente que tiene esta cierta opinión sobre alguien. Nadie se lo ha dicho, nadie lo ha confrontado, o a lo mejor lo han confrontado, pero ya lo dejan así y dicen: no, no se puede arreglar. Ya se lo dije y no me hizo caso. Entonces voy a seguir viendo todas las cosas que hace mal, sin decirle. Vean lo que dice Proverbios 29:11. La Biblia está llena y miren, tuve que escoger algunos porque la verdad pude haber sacado muchísimos pasajes sobre este tema. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Santiago 1:19-21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Pero eso es lo que viene después, perdón, me brinqué. Dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es muy, muy explícito todo lo que estos pasajes dicen. Y Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. ¿Qué podemos concluir sobre todo esto? ¿Cuál es la conclusión final? Ya se los adelanté un poquito hace un momento. Estar bien con mi hermano es estar bien con Dios. Lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que
podemos ni que vamos a solucionar todos los problemas y todos los conflictos que tenemos con todos, porque es imposible, no se puede. Pero por lo menos, que tú sepas que has hecho todo lo que está en tus posibilidades para arreglar la situación. Y si es alguien que ves constantemente, aún más hay responsabilidad. Porque he escuchado tantas veces que la gente dice, es que yo ya le dije, pero es que no me hace caso. Pues dile otra vez, ¿no? Otra vez, vuélvelo a hablar, vuelve a sacar. ¿Qué está pasando ahí? No te canses de tratar de arreglarlo. Y si no te vuelve a escuchar, vuélvele a decir otra vez. Y si no te vuelve a escuchar, vuélvele a decir otra vez. Trata de arreglarlo, que él esté seguro que tú estás haciendo todo el esfuerzo humanamente posible, bueno, en el poder del Espíritu realmente, para arreglar lo que está ahí. Dios es el que produce esta clase de cambio de corazón que hace que anhelemos la paz. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los pacificadores. Versículo 9 del capítulo 5. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Salmo 66, versículos 18 al 20 dice: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pero ciertamente Dios me ha oído. Él atendió a la voz de mi oración. Bendito sea Dios que no ha desechado mi oración ni apartado de mí su misericordia. Si tú atesoras tu relación con Dios, atesoras también tu relación con otros, y todos los sentimientos que tienes en tu corazón son importantes para Dios. Por supuesto, esto se aplica en tantas áreas, o sea, es un mensaje que tiene demasiada aplicación, por eso me costó trabajo pensar y resumir todo lo que quería decir, pero en el matrimonio, por supuesto que sabemos que tiene una aplicación muy importante. En un matrimonio cristiano no hay ningún pretexto para que estén mal unos con otros. No la hay. O sea, ¿qué justifica que no le hables a tu esposa o que tengas sentimientos de rencor o de amargura contra tu esposo o tu esposa? Y si los hay, tu servicio en la iglesia es inútil. Por eso dice 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que ¿qué? Tus oraciones no tengan estorbo. Si algo está mal con tu esposa, algo está mal con Dios. Así es como lo dice la Biblia. Y entonces todo esto, ahora empezamos a entender de una manera más clara. Y a lo largo de este pasaje vamos a irlo viendo más y más. ¿Cómo es que somos la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿No? ¿Qué es lo que están viendo en nosotros? Esto es lo que están viendo en nosotros. ¿Y saben qué sigue? Ya se los dijo Roberto hace un rato. Próximo domingo vamos a hablar acerca del pecado sexual y la lujuria, que es la otra área que desarrolla Jesús aquí. Pero mientras meditamos en este primer aspecto que nos mostró Jesús, y quisiera nada más asegurarme de que cada uno de nosotros nos hemos detenido para pensar en quién es quien el Señor me está llamando a buscar la reconciliación, con quien Dios me está llamando a buscar la reconciliación. ¿Quién? O sea, espero que nadie de ustedes esté diciendo, ¿yo? Sí, yo me llevo bien con todos. Espero que no estén pensando eso, porque si están pensando eso, creo que
no meditaron lo suficiente sobre este pasaje. Espero que cada uno de nosotros estemos ya diciendo: Señor, creo que me estás llamando a través de este mensaje del Sermón del Monte, me estás llamando a que hoy, terminando esta reunión, hoy en la tarde, haga esa llamada que tengo que hacer, o le escriba un correo electrónico a esa persona, o busque la siguiente oportunidad para hablar con él o ella. Espero que todos ya tengan un nombre, una persona, una cara que estén identificando con lo que Dios les está llamando a solucionar en sus relaciones personales. Espero. Esa era mi oración desde un principio. Señor, ayuda a que como iglesia podamos sacar toda raíz de amargura para que tú seas glorificado, para que realmente podamos ser la sal y la luz del mundo.